Hola doctores, ¿cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy curioso, que yo creo que pues con todo esto de la pandemia se pudo ir desencadenando. Para eso pues trajimos un doctor experto en el tema que me complace muchísimo invitarlo. Digo, entre conocidos, yo ya lo conocía también, así que pues doc, agradezco que esté aquí el doctor Simón Mora. ¿Cómo está mi doc? Vale, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Vengo viendo poco a poco tu podcast y el proyecto y creo que es una gran idea. He visto varios compañeros y maestros que han estado aquí en este lugar, entonces eso me hace sentir tranquilo. Y yo creo que un poquito el tema que vamos a tratar de hoy es un poco ese estrés y esas cosas que también... Esas consecuencias que Sí, desencadenaron. sí, que hemos tenido en la pandemia y que nuestra profesión de por sí es muy estresante y el paciente siempre viene nervioso con nosotros. Siempre. Entonces, pues es un tema que va a estar allí, que siempre tenemos que manejar, ¿no? Que aunque muchos doctores son expertos en la parte del manejo del estrés, pues la verdad es que todos tenemos que, atiendas a niños o ortodoncia y tal, pues cada quien tiene su parte de su estrés laboral y también el paciente, Claro. que tiene a lo mejor 2, 3 días pensando en que va a venir contigo a una cosa y para ti es algo súper normal, ¿no? Sí, no. No, pues de verdad agradezco, vuelvo a repetir, agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros, que haya tomado parte de su tiempo. Vale. Digo, se estuvo ahí organizando esa plática Claro. desde que yo le mandé mensajitos, Vale. desde que fui a platicar con usted y pues Qué pudimos bueno. coincidir y qué padre que pueda estar ahí con nosotros, con todos los Ya oyentes sé. y televidentes que nos están viendo y escuchando. Y pues el día de hoy ¿no? Vamos a bueno. hablar de un tema que es muy importante, que como lo mencioné, considero yo que se desencadenó mucho desde la pandemia. Digo, el estrés siempre ha existido, Sí, pero vamos a hablar de un tema en específico que es el estrés y cómo este repercute en la articulación. O sea, claro. qué tipo de tratamientos hay, qué tipo de problemas más comunes tienen, cómo es ese manejo. Digo, Sí. sabemos que el estrés siempre ha existido, Sí, pero era algo de lo que platicábamos cuando estábamos al principio, que fui a su consultorio, sí, de que sí. a partir de la pandemia se desencadenó todavía muchísimo más. Sí, yo creo que la pandemia también forma un antes y un después en muchas cosas, tanto en la odontología como en la vida cotidiana, también a la parte, nosotros siempre queremos que nos entiendan a nosotros como profesionales y ahora hay que entender mucho más el profesional, la parte del consultorio cambia un poco la dinámica, ahora hay que preguntar si tienes COVID, si no tienes COVID, si te hiciste la prueba, si no te hiciste la prueba. Yo creo que esas son cosas que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y pues es normal, ¿no? Y ahora es cómo integrarlo a la parte de odontología del día a día y creo que es importante, digamos, como tomar en cuenta y ir dando paso a paso, aprendiendo poco a poco sobre este tema y darle atención. Por ejemplo, hoy en día existen especialidades que solo tratan el estrés y hay otras que solo tratan, por ejemplo, la disfunción de la articulación. Entonces tú estudias 1 año, 2 años, en donde solo estudias la articulación y otros donde solo estudias el estrés. O sea, y lo puedes complementar. Entonces ya se volvió una especialidad por lo menos en la Universidad de Cataluña existe una especialidad en donde solamente ven articulación durante un año. Sí. Y eso habla un poco de que si existen ese tipo de programas es porque ya está existiendo una casuística o poco a poco se ha ido normalizando ese tipo de cosas. En mi práctica yo soy rehabilitador y yo me dedico a hacer coronas, carillas, puentes, rehabilitación de implantes. Es decir, yo me dedico como a rehabilitar al paciente después que ha tenido una consecuencia de algo, ¿sí? Entonces, el problema es que nunca vemos también el inicio un poco antes de la consecuencia. Por ejemplo, si se partieron unos dientes, tú no buscas un poquito, es ir un poquito atrás. O sea, buscar
A lo mejor si el paciente fue por bruxismo, fue por un trauma, o tiene un desgaste muy acelerado con respecto a su edad o ese tipo de cosas. Y el manejo del estrés es buscar un poquito antes, buscar cómo podemos ayudarnos durante el proceso de rehabilitación y también cómo podemos mantenerlo en el tiempo a ese paciente de rehabilitación. O sea, tienes que trabajar un poco la prevención, la etiología y también un poco el mantenimiento en el tiempo. Sí. Creo que eso, pues la verdad es que muy poquito lo mantienen. O sea, ¿a quién le pregunta, por ejemplo, a su paciente si está estresado o no? O sea, pues tú le das una cita, ¿no? Claro. Al paciente y le dices, oye, tienes que venir en 3, 4 meses a tu limpieza, ¿ok? Nadie le pregunta, oye, ¿traes mucho estrés? Oye, ¿qué te pasó? Porque puede ser, por ejemplo, ahorita hablando un poquito de todo, pues el estrés se puede definir como, digamos, el sobrepensar cosas y el tener muchísimas ideas, pueden ser positivas o pueden ser negativas, en la cabeza de uno, ese diálogo interno que uno tiene, claro. ¿No? Ya puede ser incluso, por ejemplo, no sé, si vas al supermercado y te estás repitiendo esa lista se puede repetir de una manera estresante o de una manera tranquila. Entonces, no quiere decir que el ir al supermercado es estresante, sino que es esa idea que tú te estás creando, ¿no? Y la otra parte importante en la odontología son esos acontecimientos vitales. O sea, por ejemplo, cuando ibas al supermercado, a lo mejor te pasó algo en la mitad. Uh-huh. Entonces, ese acontecimiento vital que te pasó en la mitad te hace que ese recorrido sea mucho más estresante que no lo tenías en cuenta. Voy a poner un ejemplo, una muerte de un familiar, un ascenso en el trabajo, una renuncia, unas cosas. O sea, el paciente acaba de renunciar al trabajo y lo estás viendo tú en consulta. Entonces, le dices que muerda y la verdad el paciente anda en otra cosa completamente distinta. Entonces, a veces hay que entender, ese es el punto yo siento que este es el punto de esta charla, que tú a veces dices, oye, traigo un dolorón, o sea, no aguanto, no sé qué. Y a veces tú dices, pero a ver, ¿qué te duele? Yo siento que la primera pregunta tiene que ser, ¿qué te pasa? O sea, no toques al paciente, pregúntale qué pasa, qué tiene, oye, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Tienes hijos? ¿Trabajas? ¿No trabajas? Sí. ¿Vienes? ¿Vas? Indagar un poco más. Indagar un poquito, conocer un poquito al paciente y no andar haciendo ese juicio de valor si está bueno o está malo antes de hacer cualquier cosa, porque creo que es muy importante ese entendimiento con el paciente de, oye, se me acaba de morir un familiar y tenía la cita nada más, pues no la pude cancelar. Uh-huh. Venía por esto, pero ahora me duele todo esto. Y sabes que es súper normal. O sea, alguien que tiene ese acontecimiento vital, lo tienes que andar mezclando con un tratamiento. Ese es, yo siento que el inicio de la charla. O sea, por lo menos un guarda, a nivel de guardas. Existen diferentes tipos de guarda, ¿sí? En donde tú valoras esa solución del problema de un guarda, pero nunca mezclas ese acontecimiento vital de una cosa con la otra. O sea, tú puedes decir, el guarda mi relajante no funciona. Sí, pero pues es que a lo mejor estás atendiendo pacientes en un entorno muy estresante en donde no va por allí la solución. Entonces, siento que tienes que ir mezclando esas cosas que serían el estrés, ¿okay? Los acontecimientos vitales y los tratamientos. Creo que esos son los 3 pilares digamos, de la disfunción dolorosa, porque puede existir otra disfunción o una disfunción que no sea dolorosa. O sea, siento que ahí ese es otro término que podemos sí, lo podemos debatir. Tocar más adelante. Por lo menos a veces el paciente dice, ¿no le duele? Sí le duele. O sea, ese sí es algo bien importante. No sé si tienes alguna pregunta. No, de hecho, algo de lo que ahorita mencionó y que sí es cierto y me ha tocado verlo en pacientes es que no se toca, muchas veces el doctor, el clínico, el de la parte clínica, se enfoca primeramente luego en la parte del tratamiento y no investiga y no indaga desde la parte de la etiología que puede, a lo mejor el ritmo de vida que puede estar teniendo el mismo paciente. Digo,
para la gente que nos escucha de otro lado, estamos ahorita aquí en Monterrey, Nuevo León, Sí. y es una ciudad muy estresante donde Sí. todo el día, todo el rato estamos a las carreras, rápido, o sea, siempre estamos en constante movimiento. Claro. Y es una carrera que es una ciudad que maneja muchos niveles de estrés completamente. Digo, a partir de la pandemia fue Sí, a algo que se partir de encadenó. la pandemia yo siento que marcó un poquito también. Fue un antes y un después, Sí. completamente. Fíjate, el paciente antes, pues venía aquí a la consulta y era, pues él venía con un estrés, ahora tiene que venir un poquito más preocupado de si el doctor tiene algo, de que si él mismo se siente mal. Yo siento que eso modifica un poquito todo y también nos hace, cada quien, yo siento que ahora se habla mucho del estrés, ahora se habla mucho de la ansiedad, de muchísimas cosas que son, a lo mejor, pues se normalizó un poquito ir a terapia, ir con un psicólogo y con un psiquiatra. Entonces yo siento que ese tipo de cosas es buena, por una parte, pero también siento que si descuidas la parte odontológica y esa influencia que tiene una cosa y la otra, también siento que no te puedes alejar del tratamiento, a lo mejor estar haciendo muchos tratamientos y sobre tratar al paciente con guardas, por ejemplo, y nunca mezclar la parte pues psicológica, pues de salud mental del paciente. Y hablando un poquito de esos tratamientos, yo siento que existen tratamientos reversibles y tratamientos irreversibles. O sea, tratamientos que son irreversibles son cosas que ya, por ejemplo, nosotros hacemos con el paciente, en donde el paciente ya no se puede regresar. Entonces, eso es bien delicado porque puede ser que el paciente esté estresado en este momento, pero tú hiciste un tratamiento en base a una fecha específica. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes estar estresado en agosto, ¿sí? Y en diciembre terminaste de construir el proyecto y ahora te cae, no sé, el dinero, ahora te mudas y todo, y ese estrés que tenías en agosto, pues ya pasó, ¿no? Ahora entras en enero, entras en otra etapa, y tú en enero, en agosto, hiciste un tratamiento de manera irreversible. Es decir, la consecuencia que tuviste en un momento, que puede haber sido algo momentáneo del paciente, y dijiste, ¿sabes qué? Si hubieses entendido al paciente y dices, te va a mandar un guarda, aguántate tantito, te va a poner Botox que dura 6 meses, ahorita hablamos un poquito de eso, y cuando termines el edificio, vamos a suponer que un arquitecto, cuando termines el edificio te vienes y hacemos una revaloración. Entonces tú llegas y dices, bueno, dale, terminó el proyecto, ya el paciente no está estresado, ahora está en una nueva etapa, Sí. y dices, le desgastaste los dientes, hiciste ajuste oclusal, y le desgastaste los dientes en agosto, que a lo mejor no era necesario porque era un proceso de algo específico, de un momento. Entonces, siento que eso habla un poco de qué quieres tú hacer con el paciente. Tienes los tratamientos, los guardas, es simplemente una caja de herramientas que tú tienes. Entonces, tú tienes guardas, tienes el Botox, tienes esto, tienes lo otro, que ahorita hablamos un poquito de cada cosa, pero esa caja de herramientas tú tienes que mezclarla con hablar con el paciente, preguntarle realmente qué pasa. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, o sea, aquí te pongo un ejemplo de una paciente que tiene al hijo enfermo y parece que le estaban haciendo unos estudios y esos estudios tardan un tiempo en llegar y la paciente me dijo, no aguanto el dolor, pero yo sé que es porque tengo que esperar a los resultados Sí. de los estudios que le están haciendo a mi hijo. Y yo le dije, bueno, ¿cuándo te dan los resultados? No, me los dan en noviembre. Yo le dije, bueno, te veo en enero. Vive ese proceso como lo tengas que vivir. Llévate un guarda, aguántate un rato, vive lo que tengas que vivir, porque si estás preocupada, pues a lo mejor esa preocupación, aunque hagas lo que hagas, muy probablemente esa preocupación, pues la preocupación de un hijo pues, no se va a quitar claro. no se va a quitar porque tú le hagas un guarda o le pongas algo. Eso va a seguir, o sea, hasta que eso termine, ¿ok? Entonces yo creo que eso también hay que aprovecharlo y hay que seguirlo, o sea, de que, oye, ¿cómo siguió tu hijo? ¿Cómo está? Tampoco involucrarse tanto.
pero Exacto. sí estar en un límite en donde por lo menos le preguntas en qué Sí, situación está el... y de hecho yo creo que también, como lo mencionamos, es importante indagar un poquito, porque digo, también existe esa parte del miedo de parte del lado clínico, del lado del doctor, donde, híjole, y si le puede incomodar que le haga Ajá, claro, esa propia pregunta claro. pues, al paciente. Digo, hay que indagar, Sí, 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 pero tienes que ir poco a siempre, poco. siempre tener esa delgada línea de tampoco sobrepasarse. Sí, ¿Por qué? Porque digo, también hay temas que son muy delicados, pero también con que tenga un poco de sí, 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 información, sí, un nos poquito. ayuda a completamente desarrollar el tratamiento y saber si podemos hacer un tratamiento reversible O o irreversible. irreversible Claro, completamente. por lo menos un guarda es un guarda, y un guarda que en este caso puede ser un protector nocturno. Y dices, bueno, eso es algo irreversible, o sea, él se lo puede poner y a lo mejor en 6 meses se lo puedes quitar y ya está. No quiere decir que toda la vida va a tener que usar eso, ¿ok? Otra cosa irreversible puede ser, por ejemplo, la colocación de Botox, que dura más o menos entre 4 y 6 meses. Ujú. Entonces tú llegas y dices, bueno, te pongo Botox ahorita y a lo mejor en enero te lo vuelvo a poner. El problema de por lo menos el Botox es que ya es una sustancia que estás metiendo en el cuerpo. Ujú. Entonces, la toxina es justamente una toxina que a lo mejor no tiene una consecuencia en una aplicación o en dos, pero si aplicas 20 veces durante 15 años, 10 años, ahí vas a tener ciertas consecuencias. Entonces tampoco puede ser digamos que es irreversible una o dos aplicaciones. Ya después de que tienes unas 5 aplicaciones, ya se empieza a ver pues unas consecuencias en la parte sistémica del paciente. Y por ejemplo, de parte de ese lado, tocando el lado de los tratamientos, digo, pregunto Sí, sí, por sí, lo sí, sí, siguiente, sí. porque uno, hay gente que está en contra de los guardas. Ok. Y eso es algo Sí, sí, donde sí, sí, sí. está en la balanza donde es bueno, es malo, se Sí. vale o no se vale. Hay gente que no está de acuerdo con los guardas. Sabemos que hay de diferentes tipos, Sí, sí, sí. pero también es impresionante cómo el Botox, la toxina botulínica, se ha desarrollado increíblemente en todos estos años. Digo, Sí. y al paciente, digo, anteriormente en otros episodios ya hemos platicado con los doctores Ok. y hemos mencionado de que el paciente ya ahorita tiene mucha información. Sí. Llega con muchísima información a la consulta que hasta a uno propio le Sí, sorprende sí, sí, sí. escuchar toda la información que tiene. Que sea buena o sea mala, porque también ha existido muchísima desinformación a lo largo de todo este tiempo con todas las redes sociales y a partir de la pandemia que dio un boom las redes sociales. Sí, que ahora todo el Todavía, mundo empieza a averiguar. Sí. exactamente. Así que en cuestión de ¿usted qué opina relacionado a eso, a los tratamientos irreversibles primero? Reversibles, perdón. Sí, mira, hablando específicamente del guarda y de tratamientos que son reversibles, son cosas que tienen una aplicación científica, eso se ha estudiado, eso hay libros completos de eso. Entonces decir que no sirve también es como estar en contra de decir que la Tierra es plana, que no sé qué, que no sé qué. O sea, tienes muchas teorías, pero dices, bueno, vamos a ver. La aplicación de guardas tiene que ver con que, primero, que le sepas a lo que estás haciendo y segundo, que tengas un fin del por qué lo colocas. O sea, tú tienes que saber por qué lo quieres colocar. Por ejemplo, no quiere decir que todos mis pacientes de rehabilitación de tal van a llevar guardas, pero sí tienes que mezclar un poco la parte de esa pregunta de qué quieres, ¿no? El guarda básicamente es como un aditamento que se coloca en la boca. Muchos pacientes lo pueden usar todo el día, muchos pacientes lo pueden usar en la noche nada más. Generalmente se confunde el guarda, o por lo menos en Venezuela, yo soy de Venezuela, el guarda se le dice férula, ¿ok? Ujú. Férula es como pegar todos los dientes, o sea, proteger algo. Cuando te ponen una férula en un brazo, lo que Ajá. quieren es proteger. Entonces, una férula generalmente es como un protector nocturno. Ese no tiene mucha función, sino que más que proteger al paciente cuando está en un modo inconsciente, que está en la parte subconsciente del sueño, y lo que estás es tratando de proteger los dientes en ese. Eso es un acetato de 0,40, 0,60 que aquí los venden. Eso no tiene mucha ciencia. Cuando le metes otra ciencia es porque ya existe alguna disfunción dolorosa de la articulación. Tiene que existir un dolor.
porque si no, no puedes determinar si el guarda sirve o no sirve. Que yo siento que eso es bien, pues bien característico, el que tú digas, es que los guardas no sirven, o estoy en contra de los guardas. Es que tienes que determinar primero cómo funciona y cómo no funciona. Entonces, si tú pones un guarda y eso se libera el dolor, ya empieza a servir el guarda. Y ya eso se vuelve un tratamiento un poco más científico, ¿ok? Si tú tomas una radiografía, ya tienes más información y puedes buscar cómo está la articulación y decidir si eso lo vas a solucionar con un guarda o no. La otra parte que involucra eso es la parte muscular. Si tú tienes una lesión muscular, ¿ok? Y te ponen un yeso durante 30 días, se atrofia. La verdad es que no tiene mucho sentido. Ajá. Entonces, como que dices, ¿pero se fracturó? No. ¿Y por qué le pusiste el yeso? O sea, entonces tienes que definir y saber determinar muy bien el diagnóstico que es articulación, estrés y muscular, ¿ok? Y la otra parte es los dientes, ¿ok? Porque los dientes son una representación de algo que está pasando aquí, pero tiene mucho que ver con la parte de la articulación. Entonces, tú no puedes ni aislar los dientes, ni puedes aislar la articulación nada más, o puedes aislar nada más el estrés. De que decir, no, eso es nada más porque tú estás estresado. Entonces tú dices, no, ya va, espérate. O sea, sí traigo un problema. Sí traigo un espasmo, por ejemplo. Así como vamos al gimnasio. Y yo digo que la parte muscular es como que si tú te caigas y te golpees en la pierna y vas al gimnasio y te pones a hacer nada más pierna. Entonces, obviamente, pues, uno, no vas a poder hacer los ejercicios bien, y dos, probablemente cuando estés caminando, pues te puedas caer, ¿sí? Porque esa pierna está fatigada y la otra no, ¿ok? El problema aquí es que esto es una doble articulación que funciona al mismo tiempo y funciona con unos músculos y no las puedes aislar. Entonces, tú tienes que comer, tú tienes que hablar. Y el mayor tiempo de nuestra vida, nuestros dientes no están en contacto. Entonces, ¿por qué tú tienes que hacer un ajuste oclusal? Si nuestros dientes, en el 99% de nuestra vida, los dientes no están en contacto. Sí. Siempre estamos al borde del contacto. Solamente buscamos el contacto cuando queremos comer o cuando estamos estresados. Ajá. Cuando estamos estresados, la queremos morder. Entonces tú llegas y dices, entonces apretar los dientes ¿es algo que no deberíamos hacer? Sí, es algo que no deberíamos hacer. O sea, es como caminar con la pierna chueca. Tú dices, pero ¿sirve el zapato? Es que dices, es que deberías, si caminando normal, no deberíamos estar analizando ese tipo de cosas. O sea, en pacientes sanos, pacientes que tienen buena mordida, en pacientes que no están estresados, que no sé qué paciente es ese, pero en pacientes ideales, pues no necesitas un guarda. Un guarda más bien va a provocar un defecto en ese funcionamiento. No, ¿okay? Y aparte también entender que existen diferentes tipos de guardas y hay que saber usarlos para cada cosa. Porque me ha tocado ver colegas que utilizan guardas que no son ad hoc para el tratamiento ideal, que se tiene esa idea de que el guarda, por ejemplo, hablando de los guardas de acrílico, ya no metiendo tanto en los guardas que son los nocturnos de los acetatos, sino en los guardas que son de acrílico cocido, pues se tiene esa a veces mala información en donde todos los guardas te van a servir para lo mismo y no es cierto. No. O sea, tenemos guardas desde para un tratamiento previo a una rehabilitación completa que queremos hacer aumentos de dimensión verticales y todo, hasta un guarda en donde a lo mejor queremos desprogramar un poquito la articulación. O sea, existe mucha variedad en todo esto y se tiene esa mala información de que todos los guardas van a servir para lo mismo. Sí, ese es el primer, o sea, eso que acabas de decir es el primer detalle. O sea, si no conoces para qué sirve y no conoces para qué lo quieres usar, es muy difícil de determinar si funciona o no funciona. Por ejemplo, un guarda para relajar la musculatura, si termina apretando más y provocando un estrés en ese músculo, haz de cuenta que no está funcionando, ¿ok? Y si tú un guarda lo quieres reposicionar anteriormente la mandíbula o aumentar la dimensión vertical, o tienes que saber para qué lo quieres y para qué sirve. También un poquito hablando de materiales, la verdad es que hoy en día, aunque tú como clínicos sepas para qué es un guarda, muchas veces el odontólogo, el proceso es que tomaba unos moldes, ¿ok? Que esos moldes ya tienen
una ligera discrepancia, ¿ok? Lo mandas a un laboratorio. Ese laboratorio, la verdad es que el proceso influye mucho, ¿ok? Si lo montas en un articulador o si no lo montas en un articulador. O sea, el proceso del guarda también tiene su ciencia. Entonces, luego te mandan el acrílico que tiene una distorsión y te lo mandan a ti. Entonces, el problema es que tú estás haciendo en el laboratorio una cosa que va a llevar en la boca. Y tienes que hacer una adaptación en el camino en donde está el laboratorio a la boca. Porque eso lo tienes que... yo siento que es algo fundamental. Un guarda se tiene que ajustar 5, 6, 7 veces. O sea, tienes que estar citando al paciente. El paciente tiene que entender por qué tiene el guarda y estarlo constantemente adaptando. Si tú no vas a entrar en eso, mejor no le hagas un guarda. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer un ajuste oclusal, se lo vas a hacer 2 o 3 veces al paciente, porque poco a poco, yo le hago a los pacientes esta analogía, que es como cuando estás arreglando la mesita de los tacos, ajá, ¿verdad? Pues tú llegas y pones algo arriba y tú dices, pues es que está mal lo que pusiste. No, está mal porque la mesita se está moviendo. Si la mesita estuviera cuadrada, tú puedes morder lo que tú quieras, pero está cuadradita, ¿sí? Si la mesita tiene una pata que ya no funciona, está en ti el conocimiento de dónde, cuál es la que está, entonces le pones la servilletica a una, ajá, le pones la servilletica a la otra, y ahí vas cuadrando, ¿no? El guarda es como la servilletita que pones y quitas. O sea, tú la pones y la mesita se cuadra, pero la quitas y ya vuelve otra vez lo mismo. Entonces, probablemente un tratamiento de guarda termine en un ajuste oclusal, uh-huh, ¿ok? Y probablemente un tratamiento de guarda termine en una ortodoncia, por ejemplo, o en una rehabilitación. O sea, a lo mejor el guarda es una transición nada más. Entonces, sí es bien importante que el guarda no se vea como un tratamiento y como un fin, sino simplemente como un camino en donde pues tienes que saber de dónde sales y tienes que saber a dónde llegas. Por lo menos un paciente con muchísimo dolor, tú le puedes mandar un guarda, le puedes mandar unas medicinas, haces ortodoncia y a lo mejor ya con la ortodoncia mejoras y no necesitas el guarda al final del tratamiento. Entonces, siento que el odontólogo, nosotros como odontólogos tenemos que estar bien pendientes en el diagnóstico, en la función del guarda y también comunicarle al paciente, oye, este aparato lo vas a usar nada más 3 meses. 3 meses te vas a tomar estos medicamentos, vamos a hacer esto y luego de que tú estés bien, te voy a hacer las carillas, te voy a hacer las coronas, te voy a hacer los implantes en la posición en donde tú quieres llegar. Porque ese también es el otro problema, que tú quieres arreglar un problema que tiene 8 años, 10 años, con desgaste, bruxismo, que ahorita hablamos un poquito del bruxismo. Quieres arreglar un problema que lleva 8 o 10 años en 2 semanas, que preparas, tallas y pones. Entonces, claro, él viene y con el estrés viene con una mordida. Esa mordida es la que tú vas a poner en tu rehabilitación. Hoy, por ejemplo, estaba viendo una paciente y la paciente viene con muchísimo dolor, ¿ok? Y yo le voy a hacer una resina. Entonces, cancelo la resina porque le digo, es que no te puedo hacer la resina. Porque si mi resina, yo la ajusto en la posición que tienes ahorita con dolor, uh-huh, te voy a dejar en la posición en donde tienes el dolor. Y si mi resina causa más dolor, ya no voy a saber si va a ser la resina o el dolor que ella trae. Entonces yo siento que ahí eso es clave. O sea, un paciente con una disfunción dolorosa no debe ser atendido subsecuentemente. O sea, no debes hacer paso 3, 4, 5, 6 si tú en el 1, en el 2 ya tienes dolor. Porque entonces todos los demás pasos pues van a estar en ese mismo ámbito, ¿ok? Tú tienes que organizar esa base, dejar al paciente sin dolor, preguntar siempre, porque puede ser un dolor momentáneo, puede ser, no, fue hoy que me levanté con dolor, pero yo nunca tengo dolor. Ajá. No pasa nada, entonces pasas la página y sigues caminando. Pero también hay muchas veces que un tratamiento que nosotros hacemos, o sea, una corona de implante, una corona de tal, genera un caos, sí, porque es lo mismo, la mesita estaba bien, nadie se daba cuenta que estaba moviéndose, era muy mínimo lo que había que hacer, y llegaste tú y le quisiste arreglar y le metiste un cartoncito, ya no una servilleta, uh-huh, sino un cartoncito doblado, entonces terminaste haciendo un caos, porque dices,
pues yo quería arreglar, o sea, tú no hiciste eso queriendo dañar, pero terminaste dañando muchísimo más de lo que estaba. O sea, quizás lo dejabas así y la mesita quizás en una semana pues ya se desgastaban las patitas y ya Sí. quedaba así. Entonces tú dices, bueno, a ver, no he debido de hacer eso. Y los pacientes lo recuerdan. Los pacientes lo recuerdan de que me pusieron esta corona y ya comenzó... A partir de ahí empezó a molestar. Sí, eso es típico. Ajá. Eso es típico porque el material que tú pones en una corona no se desgasta al mismo nivel que los dientes. O sea, por lo menos una carilla de cerámica es muy dura, es muy, muy resistente. Eso no se va a ajustar solo. O sea, eso tienes que ajustarlo un profesional, un odontólogo. Entonces, una corona de circonia es durísima. Eso no se va a ajustar solo. Aunque desgaste el antagonista y son cosas, pero al final terminas ajustando con un problema. Entonces, yo siento que el diagnóstico, la disfunción de preguntar si tienes dolor, si no tienes dolor, por dónde vas, tener esa comunicación con el paciente. También otra cosa, muchas veces esas preguntas las hace el asistente o la secretaria o algo por teléfono. Esa pregunta, muchas veces, eso se llama anamnesis. Es el análisis de lo que te dice el paciente hacia ti. Eso lo tiene que hacer el odontólogo, o sea, el que va a atender. Porque el odontólogo, el profesional, es el que lleva la experiencia y el que lleva el conocimiento al momento del paciente. Entonces, por lo menos, doctor, este paciente tiene mucho dolor. Ese mucho dolor no te da la información necesaria. Tiene que ser la persona profesional que dice, ¿sabes qué? Puede ser esta corona, puede ser otra, porque tú vas intuyendo muchas cosas. Y en esa anamnesis, en esa pregunta es donde tú llegas y dices, ¿sabes qué? Yo creo que este paciente con un guarda no se soluciona. No, con un guarda. Y por ejemplo, Doc, en cuestión de las consideraciones, los aspectos clínicos, tocando ya un poquito ese tema, llega el paciente a la consulta. ¿Cuáles son como las principales características que tiene un paciente que presenta estrés que llega a la consulta? ¿Por qué? Porque le comento esto porque sabemos que el más famoso y el más principal es el bruxismo, principalmente. Sí. ¿Y cómo le hacemos ese hincapié o ese cambio de chip al paciente de que no es normal? Porque el paciente muchas veces hasta normaliza de que no, pues es que yo aprieto los dientes, pero siempre ha sido así, es normal. O sea, ¿cómo hacemos le explicamos al paciente que no es lo correcto todo esto? Sin presentar dolor también. Sí, mira, el bruxismo es un síntoma de algo que está pasando, ¿ok? Principalmente aquí sería apretar. Existen dos tipos de bruxismo, uno que aprietan así, o sea, en la misma posición, se llama bruxismo céntrico, y uno excéntrico, en donde el paciente prácticamente talla sus dientes, ¿no? Eso hay que determinar, por lo menos, si el paciente está consciente de eso, si lo hace en el día o lo hace en la noche. Porque si tú haces, por ejemplo, un ajuste oclusal, vamos a suponer este paciente, hace un ajuste oclusal en un paciente que bruxa de manera excéntrica en la noche. Eso él no sabe que bruxa, pero tú agarras dos modelos y no los puedes poner nunca en oclusión, o sea, está liso. Ese paciente, aunque tú le ajustes oclusalmente, él no sabe que está haciendo, o sea, él va a seguir haciendo lo mismo, nada más, aunque tú hagas un tratamiento, eso lo hace él dormido. Entonces tú tienes que proteger al paciente mientras está dormido. Entonces, aunque le repitas todas las coronas, aunque le hagas lo que sea, eso lo hace el dormido, él no sabe qué está haciendo. Entonces, principalmente, ver cómo es el desgaste. O sea, si es un desgaste de años, una persona, por ejemplo, de 60 años que tenga los dientes desgastados es súper normal. Ahora, pero si él dice, oye, yo los tengo, si llega un paciente de 20 años que tiene ese bruxismo y que tiene ese desgaste, dices, no, ya va, espérate, aquí tengo que evaluar primero la edad del paciente, luego en dónde, esa pregunta de dónde bruxa, dónde no, incluso muchas veces le preguntan al esposo o a la esposa de que, oye, pregúntale, y le digo, pregúntale ahí si bruxa, si aprieta los dientes. Entonces le preguntan, no hombre, desde que nos casamos, eso le hace así, trac. Entonces tú dices, claro, es dormido. Y tú le preguntas al paciente, no, yo no aprieto los dientes. Sí, no está consciente de eso. No está consciente de eso. Eso es súper importante. O sea, la edad del paciente. Luego, ver cuál es el bruxismo y el tipo de bruxismo que trae, la fecha que tiene eso,
Y la otra cosa es acontecimiento vital, si crees que eso lo hace de manera inconsciente o consciente de que eso está pasando por algo. O sea, y yo creo que una parte, la que envuelve todo, es si el paciente trae dolor o no trae dolor. Eso es lo que va a determinar si vas en un camino o en otro. Por ejemplo, si tiene un paciente mucho dolor. Si tiene un paciente dolor, tú tienes que ir hacia una parte farmacológica y hacia una parte más, a lo mejor, ahorita voy a rozar un tema que es la artrocentesis, que es limpiar la articulación, ¿ok? Eso lo hace un cirujano maxilofacial. Y esa articulación lo que haces es limpiarla. Ahí tienes que determinar que el dolor está aquí y no está aquí. Entonces tú le preguntas, ¿cómo te duele la articulación? Entonces el paciente me dice, me duele así. Pues es imposible, porque ese dolor así quiere decir que no es que le duele toda la cabeza, que le duele todo. O sea, no es la articulación. Ahora, si el paciente dice de que no, hombre, aquí, es más, me duele cuando hago tal cosa. Y chasquea. Chasquea y tal. Bueno, pero es que el chasquido es una disfunción. Digamos, es el ruido. Sería que le duele cuando chasquea. Esa sí sería una disfunción dolorosa. Ok. Porque el chasquido de por sí no es una disfunción dolorosa. O sea, digamos, el chasquido, yo no lo trataría como algo que hay que modificar. Lo que hay que evitar es que el paciente con el chasquido le duela. Ahí sí. Ese sí. Porque eso sí creo que tiene una implicación en donde va a ir doliendo y vas a ir a lo mejor apretando de una manera, apretando de otra, y eso sí. Entonces, evaluar la edad del paciente, el desgaste, el tiempo del desgaste, cómo están esos dientes y cómo está el dolor. O sea, el dolor va a ser digamos, nuestra guía. Dónde duele, cómo duele, si lo mando al cirujano, si no lo mando al cirujano, si lo mando hacia un guarda, si no lo mando hacia un guarda, si lo mando hacia un ajuste oclusal o si lo mando hacia una ortodoncia, por ejemplo, que yo creo que uno como rehabilitador a lo mejor está como dirigiendo una orquesta, pero el problema es que tienes que saber mucha información como para saber a dónde va. Porque tú, un paciente que tiene los dientes derechitos y tiene mucho dolor, lo mandas a ortodoncia y te van a decir, bueno, pero ¿qué quieres que haga si está todo bien? O diferentes tipos de pacientes, o un paciente que no vaya a usar el guarda, por ejemplo, eso pasa mucho. Es súper importante también eso, porque como viene siendo una aparatología, sí, si el paciente también no coopera, porque hay mucho paciente, y me ha tocado, he escuchado de pacientes que dicen, es que doc, los pierdo, es que doc, los pongo una servilleta y ya no sé, y es que, o me da asco por la salida, o sea, también ese es un compromiso que el paciente tiene que tener para si poder... Si no lo vas a usar, entonces quiere decir que se fracturó la pierna. Le mandaste la botita y no la va a usar la botita. Entonces, la botita dices, pues es que no puedo hacer nada. O sea, hay que solucionar de otra manera. Pero existen opciones. O sea, yo creo que en todo esto existen opciones. Aquí el tema es reconocer eso. Que eso lo reconoce el doctor. O sea, el doctor tiene que tener esa experiencia y ese sexto sentido de decir, este paciente no va a usar el guarda. Sí. No va a usar el guarda. Entonces ahí sí cae un poquito en, ¿sabes qué? Los guardas no funcionan. Entonces tú dices, no funcionan en ese tipo de pacientes. Que está en ti reconocer. E incluso, por ejemplo, el Invisalign tiene una marca, un botoncito azul, en donde ese botoncito se desgasta y el doctor puede ver si están usando el Invisalign o no lo están usando. Entonces tú llegas y dices, el Invisalign no sirve. Ya va, o sea, si no lo vas a usar, no sirve. Es como los lentes. No, eso de los lentes no sirven, claro. No sirve para leer. Bueno, tienes que usarlo. O sea, si no lo usas, pues no. Yo creo que ahí es súper importante determinar ese tipo de cosas. Ahí pensaríamos un poco más en tratamientos como el Botox. Que el Botox, por ejemplo, es una toxina que se pone a nivel de los músculos masticatorios que van aquí en el temporal y en el macetero principalmente, pues se ponen en otras partes también. Es el mismo Botox de las arrugas, pero se pone de una manera profunda, o sea, en el músculo. Ese Botox duele, no es como el de la pielecita. Ese Botox duele, sí, ese Botox duele, es otro, se ponen más unidades, es distinto, ¿ok?
hay que ir con personas especializadas, generalmente personas que estudian parte de la articulación o cirujanos maxilofaciales que están en contacto con el músculo, con ese tipo, con la articulación y todo, y que saben dónde está el músculo, porque son personas que saben dónde está el músculo. Entonces tú dices, bueno, ponte Botox aquí o en esta fibra, en la fibra anterior, en la fibra posterior, ahí mueves. Y ese Botox el paciente ya no se lo puede quitar. Dura 6 meses, entre 4 y 6 meses, y tú dices, bueno, un paciente por lo menos que no me vaya a usar el guarda, yo puedo usar el Botox, ¿ok? El Botox actúa en la parte muscular, entonces tienes que estar determinando que es la parte muscular la que te fastidia, que el paciente no usa el guarda y que hace esto. Entonces tú puedes hacer ajuste oclusal, puedes poner Botox, puedes mandar un medicamento que sea un relajante y con eso sacas adelante al paciente, ¿ok? Sin necesidad de hacer a lo mejor un guarda, pero tienes que determinar eso, ¿ok? Hay otros pacientes que dicen, no, yo no me voy a poner Botox. Yo lo que necesito es, yo uso el aparatito, no pasa nada, y no hablas mucho, no, yo trabajo home office, a mí no me importa usar el guarda. Entonces, porque con el guarda el paciente habla así, un poco raro, entonces dices, no voy a usar el guarda porque es muy vanidoso, entonces dices, no voy a usar el guarda. Sí, o por su trabajo no por el trabajo se la pasa hablando, o sea, un locutor de radio, pues ¿cómo le vas a mandar un guarda? Claro. O sea, tú tienes que definir si esa es su herramienta. O sea, a un cantante, tú le dices, oye, tienes que usar el guarda todos los días, tienes que usar esto. Va a decir, no puedo. O sea, tú tienes que... Por eso mucho es la relación de lo que hace el paciente, de cómo vas, de cuál es el tratamiento y cuáles son las funciones también de cada cosa. Para saber qué hacer. Sí, por ejemplo, la artrocentesis es un tratamiento que lo hace un cirujano maxilofacial. Es un tratamiento que se hace en una sola visita, digamos, y es como un lavado de la articulación. No es invasivo, la verdad es que no es nada invasivo, nada más el cirujano tiene que saberlo hacer. Pero eso es un tratamiento también que en caso de que no quieran usar un guarda, por ejemplo, se puede hacer un lavado de la articulación, ¿ok? Ese lavado es un tratamiento que lo haces en una fecha y probablemente ya no lo... Si el paciente colabora y siguen sus mantenimientos y todo va bien, pues a lo mejor no lo tienes que volver a repetir más nunca, ¿ok? Si es un proceso degenerativo y toma algún medicamento o algunas cosas en donde va degenerando su articulación, pues aunque le hagas 10 lavados, eso no va a servir. Sí, claro. Porque se va degradando eso. Entonces, digamos que los tratamientos tenemos reversibles, irreversibles. Hay opción para las personas que no quieren usar un guarda. Decir que un guarda no sirve también se me hace muy, digamos, muy agresivo hacia personas que solamente estudian, digamos, ese tipo de cosas. El Botox es una opción, la artrocentesis es otra opción. Y existen hoy, por ejemplo, masajes, cosas, o sea, medicamentos. Los medicamentos también son una opción que no es tan buena, pero sí pueden ser relajantes musculares, pueden ser alguna opción. Alguna persona que tenga espasmos constantes, o sea, de que le tocas y le duele, y le duele también generalmente todas las partes del cuerpo, o personas que tienen artritis, por ejemplo, que eso está de moda también. Ajá. Yo siento que si la pandemia nos dejó algo, es prestarle atención también de manera específica a las cosas que sentimos. O sea, por lo menos de que, oye, me duele la articulación, voy con un especialista de articulación. Me duele tal cosa, voy con un especialista de tal cosa. Yo siento que después de la pandemia ahora todo el mundo se cuida. Todo el mundo está, digamos, más pendiente de todo. Incluso aunque existen muchísimos cursos y muchísimas cosas que ahora se hacen online, esa es otra, puedes hacer muchas consultas online con el paciente. O sea, el paciente te manda una foto, te dice dónde le duele, anota dónde le duele. Son cosas que hay que aprovechar. O sea, para conseguir cuál es la patita de la mesita que está ahí batallando. Sí, que está ahí. Ajá. Siento que hoy tenemos mucha información y mucha ayuda para poder explicar de dónde viene el problema. Sí, no, y aparte yo también considero una parte
fundamental, aparte de todo esto, lo de las redes sociales, la información, digo, que estamos ahorita está diciendo que sea buena o mala, ya hay información. Yeah. Digo, entra dentro de uno explicar y aclarar esos tipos Claro. de opciones que hay y también que la gente sepa que o sea, que no hay tratamiento para eso, o sea, al contrario, existen muchas opciones ya ahorita en la actualidad para poder manejar eso. Y también que entiendan, sobre todo los colegas que nos están viendo, que ahí está fundamentado por la literatura. O sea, que Sí, hay sí, sí. estudios de esto, digo, de la parte de los tratamientos, 100%, pero también desde un ámbito psicológico, también y pues, gente que trabaja con esto del estrés y todo, Ya. ya también está 100% comprobado por la literatura de que se pueden hacer cosas. O sea, ya no Sí. es algo que no se hace, que no se atiende, sino que podemos encontrar solución para todo esto. Sí, fíjate, mira, por lo menos uniendo un poquito aquí todo. Antes para nosotros detectar por lo menos que un paciente tenía apnea del sueño, es decir, que no respira bien cuando duerme, era un rollo. Tenías que ir a una clínica, ponerte 1000 cables y dormir de una manera muy estresada, de la cual probablemente tampoco ibas a dormir bien. Ajá. Y esa era la manera de detectar si tenías apnea o no. Hoy en día te ponen unas cositas, incluso el reloj, o sea, el Apple Watch, Ujú. te puede decir si tú tienes apnea o no. Entonces, si vas a decir que la apnea no existe, creo que no va por allí. Sino, lo mejor es ayuda con las herramientas que tienes para detectar si tienes apnea o no. Y el reloj es una cosa que va en la muñeca, pero te mide el ritmo, te mide tus respiraciones, te mide tus movimientos, incluso puedes detectar si te estás moviendo mucho o no. Entonces, eso es algo que yo le pregunto mucho a los pacientes. Oye, ¿tú usas el reloj para dormir? Sí. ¿Y le pones la función de dormir? No. Bueno, actívala, ponte el guarda y vienes para yo tener esa información. Entonces, una cosa sí son las redes sociales, pero la otra también yo siento que está ahí. O sea, puedes preguntarle al paciente. O sea, puedes... Y ahora el aparatito para la apnea es una cosita que te pones y lo mandas a la casa. Y ahora resulta que tú puedes tener esa información que antes tenías en un instituto del sueño y no sé qué, ahora lo tienes en la casa. Ajá. Entonces, ¿por qué no buscamos, por ejemplo, una encuesta de estrés del paciente, de acontecimientos vitales? Son 10 preguntas. Tú le puedes preguntar, mira, ¿cuántas veces pensaste anoche sobre que venías hoy a la consulta? Sí. Y no sé qué, sí, tal cosa. Y tú dices, no, hombre, este paciente es un estresado. Estresadísimo. Entonces, sí. O por lo menos incluso hasta en las redes sociales. Lo ves tú con 2 teléfonos, llega con un maletín y unas cosas y tú dices, oye, ¿cómo puedo saber si este paciente es estresado? Es estresado. Porque mira cómo viene, que fue lo que hablaba la parte del supermercado, es como sobrepiensas una cosa que deberías de hacer normalmente. A mí sí me estresa ir al supermercado. Habrá otra persona que dice, no, yo me desestreso en el supermercado. Entonces tú dices, pero no te estresa la gente. No. Y tú dices, bueno, ahí es donde puedes usar la información que yo creo y entender. Las carillas, los implantes, esos son cosas que nosotros tenemos que hacer y rehabilitar. Pero el origen, el cómo rehabilitamos y cómo podemos prevenir que, por ejemplo, no sé, esos implantes se mantengan allí, esa es nuestra, o sea, usar toda la información. Por lo menos otra cosa que yo siento que es otro tema, es la misma gastritis. Los pacientes pueden tener un desgaste enorme y dices que, oye, ¿es por gastritis o por bruxismo? Pues, ¿por qué no le preguntas al paciente? ¿Tienes gastritis? No, tengo muchísima gastritis. Me echo 3 omeprazol al día. Entonces tú llegas y dices, bueno, obviamente uno es estresado, porque la gastritis también tiene un componente de estrés. Uh-huh. Y la otra, este paciente definitivamente tiene una combinación de cosas. O sea, no le puedes echar tampoco toda la culpa a que estamos preocupados, pero a lo mejor tiene un complemento en donde tú dices, ¿sabes qué? Este paciente se me va a hacer difícil. O sea, porque le ponga carillas o no, se me va a hacer muy difícil. Le ponga el guarda o no lo usa. O sea, entonces tú llegas y tienes que ir cómo utilizar esos conocimientos, la información que tienes y las herramientas, la cajita de herramientas que tengas para arreglar la mesa. Y si el problema es la mesa o lo que pones arriba, la mordida, etcétera, sí creo que tienes que
que valorar eso. Y eso se hace con el tiempo. O sea, ahorita yo siento que por lo menos este podcast está trayendo temas muy raros, conversaciones que son casuales, y tú llegas y dices, claro, es que a mí, o sea, alguien que le guste el tema de tal cosa, pues mezcla un poquito esto, luego ves esta cosa, porque una parte es la ciencia que uno tiene, Ajá. pero la otra es este tipo de conversaciones. O sea, de que por lo menos yo sí sentí que en la reunión de mis compañeros, primero, todos los odontólogos ahora cada vez están más estresados. Sí. Y la otra es que hablando con diferentes compañeros también, oye, ¿no te ha pasado que ahora todo se parte? ¿No te ha pasado que ahora todos los pacientes tienen dolor? Y por lo menos ahorita, ¿no te ha pasado que ahora todos quieren un guarda? O sea, como que vas viendo esas tendencias, y eso no es que todos quieren un guarda. No. Eso es que existe un estrés colectivo también. Y este tipo de podcast o de conversaciones te ayuda también a que, oye, ¿sabes qué? Yo creo que es normal que esté pasando esto. Sí. O sea, es normal. No está bueno, no quiero hacer ese juicio, pero sí es normal. O sea, tú llegas y dices, ¿sabes qué? Usar un guarda es normal, no pasa nada, todo el mundo lo usa. Sí, no tiene nada de malo. Y No digo, tiene nada de malo, de o hecho, sea... yo creo que pues también esa ha sido parte de esa misión que hemos intentado hacer, digo, transmitir información Sí. de la, pues como hemos mencionado, de más alta calidad, pero también que sea desde un punto de vista pues personal Sí, de casual. cada quien, casual, y también Sí. pues que la gente que traemos aquí, los ponentes, cuenten sus vivas experiencias que les ha tocado con pacientes, Doc. Digo, ya para terminar, esta es una pregunta que es más personal para usted, Ya. y es, ¿qué espera o cuál cree que sea el futuro para este manejo de este tipo de tratamientos? Mira, ahorita sí es un poco el futuro, pero es un poco, ya también está el presente, es que prácticamente vamos a tener un avatar del paciente. O sea, por ejemplo, yo uso escaneo facial, Okay. uso tomografías y usas articulador digital. Los guardas, en mi caso, yo los hago de manera digital. Es decir, es algo mucho más rápido, es algo más predecible a nivel de guardas, y es algo más fácil de repetir y de acomodar. Entonces, sí tienes que tener esas herramientas. Entonces, hoy en día podemos, por ejemplo, duplicar la mordida del paciente, ¿ok? Con algunos equipos de escaneo. Uh-huh. El escáner intraoral Te marca hasta te los marca puntos, los ya. puntos, te marca incluso la mordida. Hay varios doctores que dan cursos en donde prácticamente con el escaneo facial, que eso es otro tema, incluso necesitaremos una pantalla, pero sacas al paciente, o sea, saca su tomografía y te hace una simulación de los músculos, de cómo se mueven los músculos, de cuál puede estar distendido, de cuál puede no estar distendido. Tú puedes ver por lo menos con una tomografía la forma de los cóndilos, y puedes ver, oye, ¿sabes qué? Esto está dañado. Uh-huh. Entonces, el futuro a mí se me hace que, primero, que sea más rápido el tratamiento. O sea, hacer un guarda, por ejemplo, hoy a mí me toma, yo calculo que unas 5 horas, 2 horas, o sea, entre 2 y 5 horas. O sea, lo escaneas, se tarda 1 hora imprimiendo en la impresora 3D y 1 hora fotocurando, Uh-huh. ¿sí? El ajuste, pues ya viene un poco de esa clínica. O sea, ahorita ahorita hay carros que se manejan solos, ¿no? Pero también la Fórmula 1 todavía el piloto influye mucho. Ajá. Entonces, también, o sea, puedes tener un tomógrafo, un escáner facial, pero también tienes que saber usarlo, ¿ok? Entonces, creo que el futuro, que yo creo que será unos 2, 3 años, ya vas a sacar y vas a mandar el paciente a un lugar y te van a mandar prácticamente el avatar, el escaneo facial, una tomografía y unos movimientos que tú dices, ándale, eso es lo que está provocando. Porque cuando tú tienes toda esa información, tú la transparentas y ves un poco más. Por ejemplo, a mí me ha pasado que veo al paciente y veo un lado, o sea, el escaneo facial se ve hipertrófico muy grande el lado derecho y el lado izquierdo no. Entonces dices, no, hombre, aquí está el problema. Uh-huh. ¿Ok? Eso lo puedes como que ver, y cada vez se va a estar haciendo muchísimo más accesible y más fácil tener la impresora, tener un escáner. Entonces yo creo que ya los programas se están actualizando
Los programas de posgrado, o sea, cuando yo estudié, por ejemplo, no había un escáner. Yo estudié aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la maestría, y ahí no había escáner. Y tú vas ahorita y hay un escáner, hay una fresadora, hay más cosas para tomar fotos. Probablemente vayan ya todos los programas. Hay programas de posgrado en donde nunca usan el yeso, nunca usan un articulador, todo es digital. Entonces, ese paso ya se está dando, e incluso en México ya lo están dando, y lo importante es que no se pierda pues ese granito de preguntar y de usar, porque al final la tecnología es una herramienta más. O sea, los medicamentos van saliendo, pero el que elige el medicamento también tiene que ser el doctor. Ajá. Sí. Entonces, van a haber, claro, más medicamentos, más y mejores, con menos efectos, con tal, pero también tienes que saber elegir. Y otra cosa que yo creo que también es súper importante es mantenerse actualizado. O sea, el doctor que estudió hace 10 años tiene que actualizarse en lo que está pasando ahorita. No, tampoco te puedes negar a lo que está pasando ahorita. Por lo menos, no sé, las cámaras que veo aquí, a lo mejor cuando estaban cámaras de rollo y las de video, las digitales, a lo mejor eran mejor todavía las de rollo. Pero ya después de cierto tiempo dices, ahora las digitales son mucho mejor. Uh-huh. Yo siento que eso está ahorita pasando. O sea, está pasando entre que alguien que haga un guarda de acrílico y que diga, yo toda la vida he hecho esto así, ya ahorita ve la parte digital y dices de que, uy, pero es que aquí tengo mucha más información. Entonces, ya está llegando el punto en donde esta parte digital ya está igualando la calidad y la está sobrepasando en muchas cosas, y ya se va volviendo algo de, oye, yo creo que me tengo que meter en un curso de guardas. Ajá. O me tengo que meter en un cursito de escáneres, de tecnología digital. O mira, tengo que gastar en una impresora que sea un poquito mejor. No sé. O sea, ya ahora empieza un poquito a parecer cada vez más avanzado todo. Ahorita hablamos de muchas cosas, pero dejamos la parte, digamos, la guarda. Pero la guarda es todo un mundo. De la guarda es todo un mundo. O sea, de acrílico, cómo hacen los movimientos, cómo hacen las cosas. Eso es todo un tema. Y ahora los alumnos, yo siento que ese es otro paso, que ya ahora en pregrado, o sea, desde la licenciatura, ajá, ahora ya todo va a ser en 5 o 10 años, pues ya ahora todo va a ser digital. No es lo mismo que te den el iPhone 15 y que sea tu primer iPhone, a que vengas poco a poco, el iPhone 10, el iPhone 11, 12, poco a poco. Ajá. Entonces, los doctores, que digamos los viejos, se tienen que actualizar, y los nuevos también, o sea, tienen que ponerse, digamos, al día con todas estas cosas digitales y tal. Sí, no, que poco a poco va cambiando todo y está en constante cambio. Nos ha tocado mucha gente que, digo yo que manejo mucho la parte digital, todavía está ese grupo de doctores que son todavía renuentes en dar ese cambio. Así que, pues Doc, de verdad, agradecerle por estar aquí con nosotros. Yo creo que este tema personalmente se da para hablar todavía más, y todavía siguen saliendo más subtemas, que es un mundo todo esto, pero probablemente en otro episodio podamos seguir platicando de otros tipos de temas. Claro. Y pues agradecerle que esté aquí con toda la gente que nos está viendo, que pues regalarnos parte de su tiempo para pues explicar ciertas lagunas, cierta información que pues ha existido con todo este tiempo. Así que pues Doc, antes de terminar también me gustaría, no sé si compartirnos un medio de contacto para que la gente que nos esté viendo o escuchando lo puedan contactar, a lo mejor una cuenta de Instagram, un correo que diga, ¿sabes qué, Doc? Me gustó la práctica, pero todavía tengo un poquito de duda con algo en específico. ¿Dónde lo pueden contactar? Mira, el Instagram es Dr. Simón Mora, y el correo también es drsimonmora@gmail.com. Entonces, me quedé con esos dos Instagram, que el correo y el Instagram es igual. Entonces, me pueden conseguir, igual ahí siempre estoy revisando y todo, drsimonmora@gmail.com, y en el Instagram
DR Dr. Simón Mora. Sí. Digo, aún así, aquí en la parte de abajo va a estar una cintilla donde van a estar saliendo toda la información. Las cuentas del doctor van a estar aquí saliendo. Súper. Así que, pues nada más también para terminar, agradecer a nuestro patrocinador Quintesses, que pues es parte de este proyecto, en donde también de este tema tan importante como es el estrés y todo, hay mucha literatura y Sí. muchos libros que ellos manejan, Sí. que pues pueden adquirir para alguien que todavía quiera pues adentrarse un poquito más a este mundo, pues puedan comprar un libro con respecto a esta información y pues Sí. poder todavía actualizarse más. Así que, pues, doctor, es muy importante. No olviden, principalmente, darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, escuchar la plática, esta charla Claro. en Spotify, que es donde estamos presentes. Y, pues, lo más importante siempre de todo, pues, no olvidarse de ser diferentes.